Momento, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor, se rompe, Padre bendito, y rogamos, Señor, que tú te manifiestes en medio de nosotros. Por favor, Señor, envía hoy esa palabra que tanto estamos anhelando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Espero que en esta noche esto sí nos ayude. Ay, no se conectó, no sé por qué. Pero bueno, estaba estudiando, hermano, estos días, y yo decía, Señor, mire, la bendición que tengo yo es de que todos los que van a participar hoy, pues la mayoría me dijeron, pastor, esto vamos a predicar. Entonces ya sabía yo que eso no podía predicar. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿y qué es lo que vamos a compartir en esta noche? Yo no sé si me puedes cambiar eso para que lo podamos presentar. Y estaba entonces, hermano, analizando lo que desde el día martes hemos venido platicando, y me llamó mucho la atención algunas de las cosas que mencionamos ese día, porque son muy importantes para nosotros en este tiempo. Toda la Biblia es importante, pero yo le mencionaba que en aquel entonces, cuando el Señor levanta a Esther, que era la que estábamos platicando, el Señor lo hizo con un propósito. Usted sabe que el libro de Esther habla con respecto a dos mujeres, y eso era lo que yo explicaba. Habían, en ese momento se habla de dos reinas, una reina que fue destituida y la otra que vino para reemplazar, que fue la que el Señor utilizó para que fuera en ese momento rescatado el pueblo de Israel. Y yo no lo había visto de esa manera. Hemos estado hablando y hemos hablado de Vasti, hemos hablado de Esther en su momento y de todas sus virtudes y de todo lo que sucedió. Usted sabe que Esther representa a la iglesia que va a tener que presentarse delante de su rey, pero que va a tener que pasar un tiempo de preparación como el que pasó Esther. Y entonces, pero viendo esto también decía yo, bueno, hemos hablado de Vasti, pero hemos hablado de la desobediencia, si así lo podíamos poner, el no aceptar llegar al banquete del rey. Y entonces veo que se dio en ese momento, cuando usted ve los primeros capítulos del libro de Esther, se dio una destitución. Pero esa destitución que vino sobre la reina Vasti fue como consecuencia de que en aquel momento el mismo rey Asuero no sabía qué hacer con lo que Vasti había hecho. Y entonces él tenía que tomar una decisión, sentar un precedente y decir, momento, eso no se va a permitir acá. Pero él, para tomar una decisión, y yo lo pensaba de esta manera, yo me ponía a pensar en el rey Asuero, porque yo decía, ¿acaso no amaba el rey Asuero a Vasti? ¿Acaso no era bella Vasti? ¿Acaso Vasti no había ganado su corazón? ¿No estaba él en ese momento o ellos no se amaban? ¿Por qué tomó entonces la determinación de dejar a Vasti? Y mire, yo le estoy presentando esto porque Vasti no era odiada. Vasti no era una mala mujer, Vasti no era una reina fea, al contrario, ella tenía todos sus atributos. Vasti era la que en aquel momento estaba a la par del rey, era a la que el rey amaba, era la mujer que el rey deseaba ver, y era la reina. Pero llegó el tiempo en el que entonces, hermanos, Esther capítulo 1, se da una destitución de esta mujer. Y entonces, si yo lo comparo con la iglesia, yo tengo que pensar entonces que hay en este tiempo un grupo llamado iglesia, porque usted tiene que saber que no todos al final terminarán siendo la iglesia novia. La novia es un grupo selecto dentro del conglomerado, dentro del grupo que se llama iglesia. Hay un grupo que va a ser seleccionado y tomado para irse a casar con el rey.
Pero el otro grupo que no será tomado, que es el que la Biblia habla con respecto a aquellos que no dieron la talla, van a ser destituidos, van a regresar, porque es necesario entonces que ellos den la estatura, que ellos logren alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Pero también lo que Juan decía, algunos van a tener que pasar por tiempos de tribulación, porque es necesario que mientras estén ahí, ellos puedan lavar sus vestiduras. Entonces veo que la iglesia de hoy en día necesita ser instruida con respecto a lo que Dios manda y lo que necesita hacer para no ser destituido de su lugar. A Vasti, que era una reina, la destituyeron. Y nosotros, como le repito, hemos hablado de Vasti, hemos dicho que cómo se le ocurrió a Vasti no ir adelante del rey cuando el rey la citó. Claro, pero eso sucedió en un momento, y usted sabe que la Biblia habla en el libro de Proverbios que antes de la caída está la altivez de corazón. Y entonces hemos hablado de eso también, y yo me pongo a pensar que también la caída no es de la noche a la mañana. Algo tuvo que haber pasado antes con Vasti y Asuero, que llegaron hasta este punto de decir, bueno, ya no más, vamos a destituirla. Lo cierto es, de lo que yo le comentaba el día martes, es que el rey viene y pide consejo a 7 hombres. Y yo cuando analizaba a esos 7 hombres, yo lo presenté el día martes como los consejeros que vienen delante del rey, pero tipificando o simbolizando a los ministros que son los encargados de traer esa palabra. Pero también lo veía después de que fui a casa y estuve estudiando esto, lo veían como actitudes que hay en el corazón de la iglesia, actitudes que hay en el corazón del pueblo, que al final los pueden llevar a ser destituidos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nosotros, dice que nadie robe tu corona, que nadie te quite tu corona. Lo que Dios a ti te ha dado, que nadie te lo quite. Pero hay cosas que a nosotros no nos quitan, sino que hay cosas que nosotros mismos entregamos. Y entonces con nuestras actitudes demostramos lo que nosotros no queremos. Y yo pensaba en esto, y yo veía este pasaje que le quiero mostrar, que está en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 33 y 34. Y dice la Biblia: atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis. Oiga bien, pues, está hablando acerca del consejo. ¿Qué era lo que no tenían que de menospreciar? Era el consejo. Yo quiero que se vea blanco esto, pero no nos va. Bueno, el 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces, mire, yo veía esto porque habla acerca del consejo y dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecie. Mucha gente hoy ha estado menospreciando el consejo de parte de Dios. Y el consejo, ya le voy a mostrar por qué el consejo no se puede menospreciar. ¿Por qué nosotros debemos de atender al consejo? Y luego dice: bienaventurado el hombre que lo escucha, el hombre que me está escuchando, el hombre que está prestando atención al consejo. Y dice acá: velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces eso quiere decir que aún en medio de las vigilias, en medio de la noche, hermano, porque el hombre velaba y velaba las puertas, porque a él le interesaba oír cuál era el consejo. Entonces está hablando de un hombre que no menospreciaba el consejo, un hombre que se sentaba a las puertas, un hombre que esperaba a ver qué era el consejo que salía, la palabra que salía o que se entregaba, porque él no iba a menospreciar. Y mire, algo tan lindo que nosotros hemos entendido es que la Biblia dice que ninguna de las palabras que en aquel entonces que Samuel habló, ninguna de sus palabras cayó a tierra. Era un hombre que cuando hablaba, el consejo que salía de su boca era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Y entonces recuerdo
que en algún momento Samuel viene con Elí y le dice qué fue lo que el Señor le había mostrado y cuál era la palabra de Dios para aquel hombre en aquel tiempo. Pero Elí no puso atención a la palabra. A Elí le llegó el consejo, a Elí le llegó la palabra, pero de alguna manera menospreció, y usted sabe cómo terminó al final la familia de Elí. Pero el consejo, mire, cuando nosotros hablamos de consejo, aquí yo lo estoy presentando como la palabra de Dios que viene, pero para cada uno de nosotros, ¿qué es un consejo? ¿Qué representa un consejo? Y entonces, yo en esta noche yo le quiero hablar acerca de los consejeros. Hablamos de siete consejeros el día martes. Pero dice el diccionario, consejo, la palabra consejo en hebreo es musar, que significa una advertencia o una enseñanza. Entonces, el consejo es una advertencia que se le está dando a alguien. El consejo puede ser también una enseñanza que va a venir a aquella gente. Cuando se habla de consejo, hermano, y nosotros lo hemos tomado así porque de alguna manera eso nos enseñaron, un consejo, y decimos a la gente, mire, si usted quiere lo tome y si no, no lo toma. Pero eso no debería de ser así. Eso no debería de ser así. Porque mucha gente le viene y le dice, mire, yo le quiero dar un consejo, pero allá usted si quiere lo tome y si no, no lo toma. Le estamos dando la opción a menospreciarlo. Y un consejo no puede ser menospreciado. Pero nosotros necesitamos saber como iglesia cuál es el consejo que estamos acatando. ¿Cuál es la enseñanza que está usted oyendo? ¿Qué es lo que está usted recibiendo, hermano? ¿Cuál es ese consejo que usted está recibiendo? Entonces, todo nosotros, mire, todo lo que nosotros escuchamos, hermano, la Biblia dice que usted debe de aprender a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Pero no habla con respecto al menosprecio. Y por eso el libro de Proverbios dice que nosotros debemos de estar atentos, velando, escuchando el consejo. Y mire, gracias a Dios porque es una noche en la que usted va a tener que velar hoy. Y hoy va a haber consejo de parte de Dios para su vida. Hoy va a haber una enseñanza de parte de Dios para usted que, mire, bien nos hace no menospreciarla. No menosprecie la palabra. Y ese es el error que hoy en día la iglesia no ha aprendido. Y sabe que me llama la atención porque cuando nosotros vemos, hermano, la forma como Dios opera a través de los hombres que nosotros podemos encontrar en la Biblia y las cosas que ellos hablaron, que dijeron, cada una de las cosas que dijeron se cumplieron. Todo lo que la Biblia habla, hermano, todo lo que el Señor dijo tendrá su fiel cumplimiento. Yo no sé si usted crea eso, pero todo lo que el Señor dice, todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Ya sea que se cumpla, hermano, mire, y al final Dios tiene el tiempo ya marcado para cuando se han de cumplir las cosas. Y entonces veía esto del consejo porque es una advertencia. Y entonces hoy venimos a darle a usted, y el Señor, hermano, tan lindo, porque me mostraba esto y me decía el Señor, una advertencia más. ¿Cuántas veces usted ha sido advertido? Muchas veces. Y yo le puedo asegurar que muchas veces la advertencia ha sido aún para que nosotros escapemos de la misma muerte. Pero la iglesia, y le estoy hablando en general, la iglesia ha menospreciado el consejo. En otras palabras, ha menospreciado la advertencia que viene de parte de Dios. Y yo le quiero decir algo. La palabra de Dios no es por si usted la quiere tomar o no la quiera tomar. La palabra de Dios usted debe de ponerle atención. Usted no puede menospreciar la palabra, especialmente si viene de parte de Dios. Pero para nosotros no debería de ser como comúnmente nosotros o regularmente lo decimos. Y eso era lo que a mí, hermano, se me venía a mi mente y estaba eso clavado en mi mente. No podemos estarle diciendo a la gente, si usted quiere lo hace o si no, no lo hace.
Porque hoy mucha iglesia se ha desviado porque se le ha dado la opción de que el consejo que viene de parte de Dios, si quieren lo toman, si no, no lo toman. Y el consejo que viene de parte de Dios usted no lo puede menospreciar, y es una advertencia para usted. ¿Qué es una advertencia? Le están llamando la atención porque algo puede suceder. Va a haber una consecuencia si usted no presta atención al consejo que hoy le están dando. Entonces a la iglesia no se le habla de consecuencias. Y por eso entonces, hermanos, vemos cómo la iglesia ha estado perdiendo su posición. Basti perdió su posición. Porque mire, yo veo las dos mujeres, y entonces yo veo cómo Dios trató, porque sabe que el Señor le puso a Esther también a un consejero, Hegai. Todo lo que Hegai te diga, todo eso lo va a hacer. No le dijeron si quieres lo haces, si no, no lo haces. A Esther le dijeron, si tú quieres ver al rey, si tú quieres llegar delante del rey, mejor te es que le prestes atención a Hegai. Si Hegai dice que 6 meses te metes en mirra, 6 meses vas a pasar metida en mirra. Si Hegai dice que te vas a tener que bañar en perfumes, en perfume te vas a bañar. Pero hoy le estamos dando a la iglesia la opción. Hoy se le está dando la opción. Y a la iglesia no se le puede estar dando la opción. Bueno, la iglesia que quiere ver al rey, pues. La iglesia que quiere presentarse delante del rey, no puede haber opción. Y entonces yo veo cómo Dios permite muchas veces, hermano, que vengan consejeros, que venga gente que traiga un consejo, una advertencia de parte de Dios, para que nosotros podamos enderezar nuestra vida. Pero también hay consejeros de maldad, hay consejeros que lo único que van a hacer es desviarnos a nosotros y hacer que nosotros seamos destituidos. Entonces yo quiero recordarle algunos versículos, por lo menos 2 de los cuales hablamos nosotros el día martes. Este es el primero. Esther capítulo 1 y versículo 12. Pero la reina Basti, oiga bien, pues la reina Basti rehusó venir al mandato del rey. O sea, era un mandato, no era una opción. Por los eunucos, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. O sea, no eran cualquier gente. Y estaban junto a él Caserna, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, dijo Asuero, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por no haber obedecido al mandato del rey Asuero, transmitido por los eunucos? Mire la pregunta del rey. Bueno, ustedes que todo lo saben, ustedes que son los consejeros míos, díganme entonces, de acuerdo a la ley y al derecho, conociendo los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál debería de ser la sentencia para Basti? Esa fue la pregunta. Pero aquí usted sabe, cuando usted sigue leyendo la Biblia en esos mismos pasajes, se da cuenta que la decisión fue: quítala, porque no es posible que las mujeres vayan a querer hacer lo que ellas quieren. En otras palabras, lo que ellos estaban viendo era que si no se hacía de esa manera, iba a causar una revuelta dentro del pueblo. Entonces vamos a sentar un precedente, señores. El consejo es: Asuero, sienta un precedente, destituyelo. Que todo aquel que no obedezca al mandato del rey, lo vamos a quitar. Hermano, y eso fue fuerte, porque se oyó en toda la región. Imagínense, y la pobre Basti ahí en medio de todo. Y bueno, ni modo, pues ya que es lo que quiso llegar. Pero por eso les repito, mire, yo
me ponía a pensar en eso porque nosotros entendemos que las cosas no pasan de la noche a la mañana, algo tuvo que pasar. Bueno, le decía al principio, Dios lo permitió para que entonces lograra entrar Esther. Lo cierto es que habían 7 consejeros acá que dijeron esto al rey Asuero. Y entonces hablábamos acerca de los 7 consejeros. Y yo se los puse acá en resumen. Carena, su significado es oveja dormida. Setar, corrupción. Admata, nube de muerte. Tarsis, hacerse pedazos. Meres, Seraí, altivo. Marcena, amargura, y Memucán, empobrecido. Mire quiénes tenía de consejeros, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿usted le hubiera prestado atención a ese consejero? Usted cuando busca consejo, ¿de quién busca consejo? No, claro, de alguien que usted le tenga confianza, sí, pero usted primero está, bueno, mire, si vamos a pedirle consejos con respecto a nuestra economía, usted no va a buscar a alguien. ¿Usted a quién busca? Claro, vamos a doblar nuestra rodilla y pedirle al Señor eso. Pero la verdad, ¿usted aceptaría el consejo de alguien que es bien empobrecido? ¿Qué cree que le va a aconsejar? Si no tiene nada. Por lo menos usted busca a alguien que el Señor ha prosperado, a alguien que le ha ido bien con los negocios, que ha sabido, que a menos a usted le consta o que usted ha visto que ha sabido administrar sus finanzas, y entonces usted viene por un consejo. Porque usted se va a arrimar a buen palo. El que a buen palo se arrima, dice, buena sombra le acobija. Entonces, mire los consejeros, pero yo también puedo pensar que estas actitudes, porque estamos hablando de Basti y su destitución, estas actitudes puede haber en alguno de nosotros, hermano. Y entonces yo daba algunos ejemplos con respecto a cada uno de ellos, hermano, porque son muy interesantes. Mire, por ejemplo, el primero, oveja dormida, yo ponía el ejemplo de Jonás. Jonás era un ministro de parte de Dios, un hombre que fue llamado para dar un consejo, una advertencia. ¿A quién? A Nínive, no a Tarsis. Lo mandaron para dar un consejo o advertencia a Tarsis, a Nínive. ¿Y cuál era la advertencia? Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Mire, a Jonás no lo llamaron a predicar arrepentimiento. Yo cuando me doy cuenta de esto, hermano, yo digo, pues es que el Señor es tremendo, hermano. El mensaje de Jonás no fue arrepentidos y convertidos. ¿Verdad que usted no lo ve así? Entonces la advertencia, el consejo de Jonás produjo algo en el corazón de la gente de Nínive. Cuando usted se siente amenazado, cuando usted siente que realmente, y mire, y ahí era Dios hablando en serio, aunque en el corazón de Jonás ya sabía que el Señor iba a tener misericordia de esa gente. Y mire, cuando a usted le dan una sentencia, hermano, nos ponemos pero así, mire, delante del Señor. Señor, ¿y ahora qué hago, Señor? Yo ya no quiero así. Y mire, buscamos. Entonces a Nínive no le ofrecieron arrepentimiento, a Nínive le ofrecieron sentencia. Pero antes de venir eso, el Señor envió una advertencia. Porque el Señor es un Dios, mire, es un Dios misericordioso, es un Dios justo. Y Él quería ver cuál iba a ser la actitud de aquel pueblo. Si le hubieran ido a predicar arrepentimiento a Nínive, posiblemente hubiera habido uno que otro convertido. Y entonces ahí tal vez se hubiera, hermanos, se hubiera alegrado el corazón de Jonás, porque al final Jonás lo que quería era que el Señor acabara con la gente. No tenía misericordia Jonás. Pero mire, ¿sabe por qué yo tomé el caso de Carena? Porque Carena significa una oveja dormida. Y usted se recuerda que Jonás estaba dormido. Jonás se fue a dormir, hermano. Su misma desobediencia, el no querer llevar el consejo, lo hizo que se durmiera y se fue a dormir al fondo del mar. Y ahí me lo levantaron a Jonás. Y hermano, el Señor tuvo que tratar con el hombre. Lo cierto es que llevó un consejo a Nínive.
Y la gente de Nínive, hasta el loro, se puso en ayuno. Nadie se quedó en casa, hermano. Y el Señor tuvo misericordia. Es que eso es lo lindo del Señor. Mire, yo me quedo asombrado de lo que el Señor, mire, el consejo del Señor va a producir en nuestro corazón algo. El consejo del Señor, el consejo que Dios envía, la advertencia que Dios envía, es para que no muramos. Él dice en su palabra, Jesús mismo dijo que Él no vino para que ninguno se perdiera, sino que para que todos viniéramos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no está esperando que usted se pierda, sino que al oír el consejo, al atender el consejo, la advertencia que hoy está viniendo a su vida, usted se ponga en alerta, usted se ponga a pensar y abra sus ojos y diga: realmente esto es lo que el Señor quiere de mí, y entonces podamos encontrar la misericordia de Dios. Porque ese era el fin, encontrar misericordia. Usted y yo, si no hubiera sido por la bendita misericordia de Dios, hermano, que nos alcanzó, la misericordia de Dios que te tomó, no estuviéramos hoy acá. Pero no ha sido más que por la misericordia de Dios que estamos de pie todavía. Porque si el Señor hubiera querido, hermano, en aquel momento, aún antes de llegar a la cruz, el Señor, el Padre, pudo haber tomado al Hijo y decirle no más, de haber visto todo lo que le habían hecho. Pero por misericordia hacia usted y hacia mí, el Padre permitió que todo eso sucediera. Lo cierto es que entonces Nínive encontró misericordia. Y eso es lo que la iglesia hoy necesita, misericordia. Pero vino la misericordia de Dios. Vino la misericordia de Dios porque fue gente que oyó el consejo que un hombre, que aunque dormido, que aunque mal, que aunque enojado, molesto, un hombre trajo un consejo de parte. Y no fue una gran predicación. A Nínive no le predicaron gran cosa, pero el Señor mostró su misericordia a causa de aquella gente que prestó atención al consejo. ¿Usted sabe qué? Usted y yo vamos a alcanzar misericordia. Vamos a encontrar la misericordia de Dios cuando usted presta atención y no menosprecia el consejo de parte de Dios. No lo menosprecia. Pero dice: velad en las puertas. En las puertas, ahí es donde debes de estar, velando, para que tú oigas bien el consejo que el Señor hoy trae para ti. Bueno, y así entonces explicamos el día martes acerca de los 7 consejeros que el rey Asuero tuvo. Que al final el consejo fue destruir y destituir a Vasti. ¿Por qué le destruyeron su vida a Vasti? El glamour que tenía Vasti se lo quitaron. Ahora la que iba a ponerse sus vestidos era otra, y ya no era ella. Y qué triste ha de ser, hermano, y por eso yo me ponía a pensar en esto, qué triste ha de ser que mucha gente hoy, después de haber estado gozando de la gloria de Dios, después de haber visto la mano poderosa de Dios, termine siendo destituido, y que terminen viendo a otros poniéndose el vestido que a ellos les tocaba ponerse. ¿Cómo cree que se sintió Vasti? Suspiraba ella cuando veía a las doncellas pasar frente a Asuero. Y decía la pobre Vasti, decía: ay, Malaya, si tan solo le hubiéramos hecho caso al Asuero cuando nos invitó a... Sí, hermano, y la iglesia hoy no se está dando cuenta que tan fácilmente están entregando lo que de ellos es. Pero bueno, sigamos entonces, porque mire, como hoy no hay tiempo, hoy es esto, permanencia voluntaria. Entonces yo le comentaba eso. Entonces mire pues, a Vasti, por no atender el llamado del rey, perdió su posición. Pero lo otro es que el rey Asuero tenía sus consejeros, malos, como usted quiera ponerle, malos, pero al fin le hicieron sentar un precedente. Y ahora me doy cuenta que en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 13,
al 14 dice, oiga bien, ¿sí? Un minuto más, bueno, ahí seguimos pues. Porque veo el libro de Esdras y usted sabe que Esdras fue el hombre que el Señor levantó para que él fuera el que mire, restaurara el templo que en aquel entonces los babilonios habían destruido. Usted sabe que el hijo de Nabucodonosor tomó todos los utensilios que estaban en la casa de Dios y los llevó, y entonces los empezó a mal usar. Fue ahí cuando él vio una escritura que estaba en la pared y entonces le dijo: Mené, Mené, Tekel, tu reino ha sido quitado, porque usó los utensilios de la casa de Dios. Ahora entonces el Señor levanta acá a este hombre, a Esdras, porque lo iba a llevar a restaurar el templo. Mire, hermano, y eso es tan lindo, porque yo quisiera, no sé si lo tengo aquí apuntado, permítame que me salga un ratito por acá porque quiero que usted lea algo. Yo lo estaba anotando por acá, creo que lo tengo. Solo le voy a leer esto y ahí le pongo la presentación. Esdras capítulo 1 y versículo 1. No lo puse en la presentación porque se me estaba dando otra cosa aquí muy lindo, hermano. Y entonces dije, no, mejor ese pan para tu matate. Lo vamos a guardar por si nos da tiempo más noche, lo vamos a compartir. Pero mire, Esdras capítulo 1 y versículo 1, dice la Biblia: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Oye, o sea que Jeremías ya había hablado. Entonces, mire, por eso yo decía, a mí, mire, algo aprendemos cada día, ¿verdad? Usted cree que porque los libros Jeremías estaba hasta por acá, Jeremías fue después de Esdras, y Jeremías no fue después de Esdras, Jeremías estuvo antes de Esdras. Y dice, bueno, ¿por qué ponieron el libro de Jeremías acá si hubiera que ido por orden? Porque entonces así le llevamos el hilo a la Biblia. Pero usted tiene que ver lo que pasó con Jeremías para que usted pueda entender lo que le sucedió a Esdras. Pero bueno, eso ya le puse eso yo, porque yo lo aprendí. ¿Y qué hacía Jeremías aquí? Decía yo, ¿será otro Jeremías? Es el mismo Jeremías, el profeta Jeremías. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Oiga bien lo que dice: despertó Jehová el espíritu del rey Ciro, al hermano, el cual hizo pregonar de palabra y también escrito por todo su reino, diciendo. ¿Cuál fue el decreto del rey de Ciro? Que todos aquellos que habían sido llevados esclavos en el tiempo de Nabucodonosor, ellos podían ahora regresar, pero que regresaran a restaurar el templo. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Es que Dios tuvo que despertar el corazón de aquel hombre. Y yo no sé, hermano, pero cuando usted se pone a pensar esto, ¿qué rey en el tiempo de los persas, de los babilónicos, iba a hacer tal cosa? Pero entonces viene Dios, y cuando Dios se propone hacer algo, hermano, Dios toca el corazón de quien a él se le antoja. Y entonces viene Dios y ¡pum!, le tocó el corazón al rey Ciro, rey de Persia. Y entonces le dice, este rey emite un mandato, un escrito, y entonces da ahí a conocer lo que entonces él tenía que presentar. Y entonces le hablan a Esdras, oiga bien, y le dicen a Esdras: tú eres el indicado, Esdras. Pero le voy a dar otro pasaje, ese tampoco lo puse, mire. Esto está emocionante, hermano. Yo no sé si usted se murió, por lo menos yo me la estoy gozando. Porque uno encuentra tantas cosas en la Biblia, hermano. Entonces oiga bien, pues Dios despertó el corazón de Ciro, porque venía un tiempo de restauración. Pero ahora en Esdras 5:2, dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac,
y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Pero entonces viene Dios, despierta el corazón de Ciro, y entonces levanta a aquellos que iban a reedificar. O sea que no era nada más de que, bueno, Ciro, hace un decreto y aquí el que quiera que lo haga y el que no. Entonces viene Dios y dice, muy bien, yo ya toqué el corazón de Ciro, ahora voy a levantar a los que van a hacer, a los que van a restaurar. Y ahí empieza a levantar. Pero ahí usted tiene que leer la historia porque es interesante cómo pasaron 2 reinados para que terminaran de construir el templo, porque encontraron oposición. Mire, al igual que Nehemías encontró oposición, aquí estos también encontraron oposición, hermano. Siempre va a haber oposición cuando Dios quiere hacer una obra. Nehemías, restaurar Jerusalén, oposición. Esdras, restaurar el templo, oposición. Aunque, mire, pero Esdras era cheque, hermano. Esdras le dijo al Ciro, ¿sabes qué, Ciro? No vaya a ser que mañana ya no estés, mejor hagámoslo por escrito. Así como usted, ¿verdad? Usted ahora ya aprendió que no es de palabra la cosa. Usted dijo, no, está bonita su palabra, pero mejor me lo hace por escrito por aquello de las moscas. Y entonces le dice Esdras, ¿sabes qué? Vamos a buscar, dame la copia del escrito. Porque cuando se levantaron en contra de Esdras para la restauración, ahora ya no era Ciro el que estaba, ahora estaba Darío. Y entonces se levantan aquellos y dijeron, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer cartas, porque ahora todo era por cartas. Vamos a hacer cartas y le vamos a mandar a Darío para explicarle que esta gente está reconstruyendo el templo. ¿Y quién le dio permiso? Y Esdras calladito, hermano. Y llegaron con Esdras. ¿Y quiénes son los hombres? Los nombres, querían los nombres de los que estaban reedificando el templo, porque dijeron, a esto les vamos a dar matarilis hoy. Y Esdras callado, y dice la Biblia que el Señor estaba con ellos. No decía nada. Sigamos, decía Esdras, ustedes no le hagan caso a estos que están aquí queriendo levantar cartas. Fueron a agarrarle firmas a toda la gente, hermano, como hacen hoy en día, ¿va? Colectando firmas para que ya no siguieran la reconstrucción. Y entonces dice en un momento, este Esdras dice, se fue donde Darío y le dice, Darío, rey Darío, sería bueno que usted investigara entre los decretos que dejó el rey Ciro, ¿qué se dijo con respecto a la restauración? Muy bien, dijo el rey. Muy bien, ya leímos la carta que estos trajeron cuando quieren que se reconstruya nada. Ahora vamos a buscar, búsqueme por favor los decretos. Y empezaron a hablar, sí, aquí hay uno, dijo uno. Leámoslo, y empezó a leer. Razón tienen. ¿Saben qué dijo? Ustedes que vinieron a poner en mal a estos, ustedes van a tener que proveerle a Esdras todo cuanto Esdras pida, y puntualmente. Y el que no lo haga, no lo tronamos. Híjole, hermano, mire, le salió el tiro por otro lado a aquellos. Porque cuando llevaron una palabra para que se acabara la reconstrucción, el Señor entonces cambió las cosas porque había un decreto. Y entonces ahí es donde yo me pongo a pensar en aquel pasaje de Jeremías cuando dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Tú no te preocupes. Los planes que yo tengo son de bienestar, y aunque la gente quiera lo contrario, no va a suceder. Pero entonces yo quiero regresar a la presentación. Ya le conté un poquitito. Ay, hermano, esto está lindo. Ay, ¿dónde estamos acá? Déjeme ver acá. Todo por hermano José Luis que me hizo que esperáramos aquí. 7, 13 y 14. Yo he proclamado un decreto que cualquiera de los pueblos de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Le dijeron a Esdras, por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros. Hermano, es que mire, ¿sabe qué era lo lindo? Que los reyes siempre tenían consejeros. No, si los reyes no eran cualquier cosa, hermano, tenían gente que conocía los tiempos.
Y gente que tenía, miren, la punta de la lengua, los decretos y los mandatos de la ley. Se sabían todo. Y entonces ahora resulta que para que viniera una restauración, tuvieron que haber 7 consejos de gente que no se opuso. Entonces yo empecé a indagar un poquito y decía, pero bueno, ¿y dónde están esos 7 consejeros? La Biblia no, mire, no los describe los nombres de los consejeros, pero me llamó la atención que eran 7, que permitieron que se diera una restauración. Ahora, yo le comentaba al principio que Esther, Asuero, en el caso de Asuero y Vasti, ellos tuvieron 7 consejos, 7 consejeros también, y de ahí sí dio los nombres de los 7 consejeros. Pero estos eran consejeros que sentaron un precedente que al final destituyeron a Vasti, que representa, para mí, representa la iglesia que va a ser destituida por haber desobedecido, por no haberse sometido a la orden que el rey estaba dando. Bueno, entonces ahora encuentro aquí consejeros que estuvieron de acuerdo en la restauración. Yo necesito consejeros que estén dispuestos a restaurar, que restauren mi vida. Entonces hay consejos que vienen para traer restauración a nuestra vida. Dios lo que quiere de cada uno de nosotros y lo que Dios está buscando es que nosotros seamos restaurados en todo ámbito en nuestra vida, hermano. Hemos estado nosotros perdiendo muchas cosas y posiblemente al igual que el templo de Jerusalén, que en aquel entonces era algo hermoso, hermano, que Salomón había construido. En ese entonces, mire lo tremendo de esto, eran unas ruinas. Y posiblemente así había estado nuestra vida. Y ahora viene el Señor y envía consejeros. Restauren. Entonces, el consejo de parte de Dios y los consejeros, ministros que Dios ha enviado y que Dios ha preparado, deben de venir para restaurar vidas, no para destruirlas. No para destruir vidas. Restaurad. Y entonces veía lo que dice Gálatas capítulo 6, hermano. Versículo 1 me parece que es, y habla y entonces dice: vosotros que sois espirituales, restaurad. ¿Cómo? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo vamos a restaurar? Con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. En otras palabras, poniéndose cada uno en los zapatos del otro. Porque no vaya a ser que tú termines siendo el acusado. Entonces, mire, aquí es donde tengo que detenerme ahí un momento, porque digo yo, bueno, entonces si vamos a restaurar y si el llamado de Dios fue restaurar, porque no queremos ser de los 7 que tenía Asuero, que el consejo fue destituyan a Vasti, no queremos ser de esos, sino lo queremos ser de los consejeros que tenía en aquel entonces el rey Ciro, que cuando se decidieron ir a restaurar el templo, dijeron: muy bien, te apoyamos, Ciro, y este es el consejo. Pero el consejo que Dios, hermano, está enviando para nuestra vida, la palabra de Dios que viene a nosotros, debe ser una palabra que mire, y no debe ser, es una palabra que viene para restaurarnos. Yo necesito ser restaurado y usted necesita ser restaurado. Entonces hubieron 7 consejeros que ayudaron a la restauración y que quedaron escritos, y que juntamente con el rey Darío con el rey Ciro, usted puede leer ahí la historia de este Esdras y cómo se llevó a cabo la restauración del templo. Se da cuenta que lo que el rey decretó era denle todo a estos hombres, que nadie les estorbe.
Yo me pongo a pensar que si Nehemías hubiera estado en ese tiempo, Nehemías hubiera dicho, ay, ¿por qué no le pedí al rey algo por escrito? Yo también así, porque Nehemías tenía aquellos hombres que los molestaban constantemente. En cambio a Esdras le dijeron, cuidadito quien me molesta a Esdras. Nadie se vaya a poner en contra de lo que Esdras diga. Y mire lindo esto, porque entonces se llevó a cabo una restauración. Pero bueno, entonces el consejo de Dios es de restaurar. Ahora yo le quiero hablar acerca de unos ejemplos que encontré de consejeros, porque estaba hablando de los consejeros, que aunque su consejo era bueno, el Señor vino para estropearlo. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si el consejo es bueno. Que aunque el consejo era bueno, Dios vino para desviar el consejo. Le doy el ejemplo. Absalón, segunda de Samuel capítulo 17 y versículo 14. Y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara, oiga bien, el buen consejo. Yo decía, ¿por qué no puso ahí el Señor que era un mal consejo? El buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Bueno, usted recuerda que Dios ya tenía un plan. Dios ya había preparado un plan. Pero entonces, ahora mire, yo aquí, como estamos hablando de los consejeros, yo decía, bueno, hablemos de los consejeros un poquito entonces. Le quería hablar de otras cosas, pero hablemos de los consejeros. ¿Cuál fue el consejo de Ahitofel? Sí. Le dijo el Señor Jesús cuando le vinieron a preguntar acerca de aquel ciego, ¿y este por qué está ciego? ¿Porque pecaron sus padres? ¿O pecó él? No, él está ciego para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que digo. Entonces, por ese consejo posiblemente hubiera sido bueno, pero el Señor lo permitió y lo frustró para que entonces el nombre del Señor fuera engrandecido y entonces salvara la vida de David. Eso es lo único que yo pensaba, porque mire, Dios no se puede contradecir, hermano. ¿Cómo Dios va a frustrar algo bueno? Sería ilógico. Pero ¿cuál fue el consejo de Ahitofel? Estamos hablando de los consejeros. ¿Qué aconsejó Ahitofel? Mire, hermano, ¿no le parece a usted un buen consejo? Querían matar a David. Buena estrategia. Lo vamos a agarrar cansado y lo vamos a agarrar fatigado. Le vamos a infundir temor al pueblo de tal manera que lo abandonen. Y ya cuando esté solo, entonces ahí vamos a caerle a David. El consejo pareció bien a Absalón. Y cuando usted lo pone desde el punto de vista estratégico, como dice hermano José Luis, era una buena estrategia aparentemente. Porque ¿cómo podría pelear un cansado? Un fatigado. Imagínense, hermano, iban a irse en contra, porque al final iban huyendo. Entonces, dame gente acá, les dijo que puedan ir conmigo, no sé cuántos hombres le pidió, pero vamos a ir y eso es lo que vamos a hacer. Parecía bueno. Parecía bueno. Pero me llama la atención porque entonces viene el Señor y lo frustra. Frustró el consejo de Ahitofel. Pero entonces, como estamos hablando de consejeros, el rey Ciro tuvo consejeros que le ayudaron y que permitieron que hubiera una restauración.
Pero este consejero que se llamaba Ahitofel, lo que Ahitofel estaba buscando y lo que Ahitofel quería era caerle a aquel rey y a aquella gente que estaba cansada y fatigada. Y esto es lo tremendo, hermano, porque es aquí cuando nosotros debemos de prestar atención al consejo de parte de Dios. Mire, yo sé que hay buenos consejeros y hay malos consejeros. Amnón tenía un mal consejero. ¿Sabe qué le fue a decir a este amigo que tenía? Mira, como tu hermanita está sola, métete con tu hermana. Hacete que estás enfermo, le dijo, para que tu hermana te lleve. Qué consejito, hermano. Entonces hay malos consejeros. Pero a mí me llamó la atención porque viene Dios y lo frustra. Muchas veces ha venido palabra de Dios, hermano, a nosotros, que nos ha ayudado para restaurarnos. Y la palabra de Dios hace que se produzca algo en nosotros, hermano, que constantemente está siendo renovado, que constantemente está siendo restaurado. Y la palabra de Dios, eso es lo que hace, nos envuelve y nos persigue. La palabra de Dios va detrás de nosotros, hermano, nos está hablando constantemente. La palabra de Dios no regresa vacía. Cumple el propósito para el cual la envía. Pero también hay consejos que no vienen de parte de Dios, que aunque sea un hombre o un ministro que diga que viene de parte de Dios, tenemos que prestar atención al consejo. Porque entonces lo que sucedió acá es que dice que el Señor, había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Dios cambió el consejo de aquel hombre Ahitofel. Al final Ahitofel, usted sabe qué fue lo que pasó, que cuando oyó el consejo de Husai, se fue a ahorcar, enojado, mano, molesto, porque no. Y entonces yo decía, pero ¿quién? Si usted da un consejo, gloria a Dios porque usted entregó el consejo, pero terminamos igual que Jonás. Hay gente que termina igual que Jonás, porque Jonás no se ahorcó, pero Ahitofel sí se ahorcó. Porque mire, Jonás se molestó, y perdone que regrese a ese pasaje, pero Jonás se molesta porque Dios mostró misericordia, y cuando que lo que Jonás quería era que el Señor acabara y que enviara fuego y azufre sobre Nínive y que lo destruyera, pero Dios mostró su misericordia. Y el Señor le pregunta, pero Jonás, ¿por qué estás enojado? Porque yo sabía. Y todavía le responde al Señor, hermano. Qué atrevido Jonás. Ay, hermano. No, pero eso fue después. Ya había pasado su proceso y todavía seguía enojado. Vaya, ahora hablemos aquí. Que el Señor nos lo permita, ¿verdad? Y que el Señor nos libre con toda su misericordia. Pero ¿qué pasara con nosotros si nos fueran a dar un paseíto por el Seol como lo llevaron a Jonás? A Jonás lo llevaron al Seol. Ahí se arrepintió Jonás. Y el Señor lo saca de ahí y envía al pez que lo fuera a vomitar a la orilla. Y seguía enojado. Tenía su carácter Jonásito. Y el Señor nos permite saludarlo. Te bendiga, Jonás. Le han de estar picando sus oídos a Jonás. Pero hermano, es tremendo. Pero mire, y nosotros ¿y qué irá a responder Jonás en ese momento? Y va a decir, el comal le dijo a la olla, va a decir. Pero mire, lo cierto es que hay consejos que no vienen de parte de Dios, que no vienen de parte de Dios, y que aunque parezca bueno el consejo, Dios lo va a terminar frustrando. Dios lo va a frustrar. Porque si no va a servir para restaurarnos, si no va a servir para edificarnos, para hacer la obra que nosotros necesitamos que haga en nosotros, entonces el Señor lo va a terminar frustrando. Dios frustra consejos.
cuando se da cuenta que el final del consejo es destrucción. Porque el único que vino para matar, robar y destruir se llama diablo, que el Señor lo reprenda, no el Señor. Entonces aquí el Señor levanta a otro consejero, Husai. Y entonces ¿sabe qué hizo el rey? Le dijo, mira, rey, porque era rey Absalón en ese momento, y le dice, Ahitofel ya habló, y ahora ¿qué tienes que decir tú? Y entonces ¿sabe qué dijo Husai? A mí me parece que el consejo de Ahitofel no es bueno. ¡Pum! Entonces le digo, entonces ¿qué hacemos pues? Esto y esto vamos a hacer. Y hermano, el Señor había puesto ahí a Husai para que frustrara el consejo del otro. Y eso es Dios. Eso es Dios. Cuando Dios, hermano, se da cuenta que el consejo, la advertencia que te están dando no viene de parte de Dios, el Señor siempre va a venir y va a frustrarlo a través de otra. Es que la palabra de Dios, hermano, no puede ser contradecida. Yo por eso siempre he dicho, mire, si es conforme a la ley y el testimonio, si está bajo los parámetros bíblicos, gloria a Dios. Pero cuando ya empezamos a echarle salsa a los tacos y a esperarnos a salir nosotros, ahí es donde tenemos un grave problema. Ahí es donde está el problema. Y entonces hoy mucha gente está prestando consejos, está prestando oídos a consejos como los de Ahitofel. Pero Ahitofel va sobre los que están cansados y fatigados. Un pueblo que está cansado y que está fatigado, es fácil que le caigan consejeros como Ahitofel. En aquel entonces el Señor le dijo al pueblo de Israel: tengan cuidado con los cansados y con los fatigados, los débiles. No los dejen de último, porque a esos débiles lo que va a pasar es que va a venir Amalek. Y Amalek lo que hace es ataca por la espalda. Y va a venir sobre los cansados y los débiles. Entonces, ¿sabe qué? A los débiles echémoslos adelante. No quedemos débiles atrás, hermano. Porque los consejeros como Ahitofel siempre van a ir tras los cansados y los fatigados. ¿Cuántos cansados y fatigados hay hoy aquí? No se oye ni un amén hoy. Hoy no hay cansados ni fatigados, gloria a Dios. Sí, hermano. Sigamos. Mire, según la computadora dice que llevo 18 minutos. Pero como me salí y volví a entrar, se reseteó esta cosa. Números capítulo 31 y versículo 16. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, por causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ay, aquí, hermano, ¿qué aconsejó Balaam? Mézclense. No importa, hermano. Si él te ama, no importa. Si tú lo amas, también no importa. Mézclate. Aprobando el yugo desigual. Ese es un consejo malo de parte del hombre que viene sobre la iglesia. Entonces, ¿sabe qué hace el Señor? ¿Qué pasó con el pueblo cuando entonces a Balaam le creyeron? Y mire, Balaam fue a hablarle a las muchachas y le dijo: mire, a este pueblo no lo vamos a poder derrotar así tan fácil. Pero vayan ustedes, muchachitas, vayan allá y busquen a los hombres. Hermano, y empezó a haber una mezcolanza. Lea la historia. Desagradó tanto al Señor que después el Señor envió una mortandad allí. Empezaron a ellos a agarrarse y a matarse entre ellos, porque, hermano, no podía pasar eso, no podía ser. Y dentro de la casa, en la congregación, por eso es problema dentro de la congregación cuando el consejo no va de acuerdo a la ley y al testimonio.
La Biblia dice que no tiene ninguna relación la luz con las tinieblas. No hay. Pero hoy, hermano, es que no le podemos decir, hermano, porque se van a ir de la iglesia los hermanitos, los jovencitos, hermano, pobrecitos. Y entonces, ¿sabe qué? Bueno, no damos el consejo. O damos el consejo como el de Balaam, no importa. Dele. Donde hay amor, no importa. Porque en el corazón no se manda. La gran hermano. Qué consejitos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto a eso? Entonces el consejo de Balaam, mire, el consejo de Balaam lo que trajo fue mortandad en la congregación. Hay congregaciones que hoy se destruyen por consejeros como Balaam. ¿Y sabe cuál fue el problema de Balaam? Y hermano, a Balaam le gustaba el dinero. ¿No lo fueron a contratar, güey? ¿Cuánto querés, Balaam? ¿Cuánto querés? Y le pagaron, por el problema que le pagaron y no podía. Entonces viene el rey y le dice, pero no te estamos dando para que los maldigan, no para que los bendigan. Es que yo no puedo decir nada en contra. Entonces, hermano, pero ya se había agarrado la que le habían ofrecido. Las ganancias. Hay consejeros malos. Balaames, que se levantan y traen mortandad sobre la iglesia, mortandad sobre la congregación. Hechos capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Mire las características, pues. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuál era el consejo de Elimas? ¿Sabe qué le estaba aconsejando al procónsul? No les creas, si la resurrección ya pasó. ¿Qué es lo que están hablando estos de la resurrección? Si ya ni existe. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos Elimases habrán dentro de las congregaciones hoy que le están diciendo a la iglesia: no, si el Señor ya no viene, ya no crean ni en la resurrección? ¿Qué es eso de ponerse esto, de hacer lo otro, hermano? Y están cambiando todo. Elimases. Entonces Pablo se levanta y le dice: mira, Elimas, hijo del diablo, ¿por qué estás trastornando los caminos rectos del Señor? Hermano, si es que eso es tremendo. Y yo veía esto y decía: con razón estamos como estamos. Porque hemos dado lugar a Elimases, porque han habido Balaames, porque han habido Aitofeles, consejeros que lo único que han traído, hermano, es mortandad, que lo único que han traído es destrucción, que lo único que vienen a hacer, hermano, es a destruir al pueblo de Dios, a destituirlo. ¿Por qué? Porque quieren trastornar, hermano, el camino del Señor. Eso es lo que estaba haciendo Elimas, diciéndole que ya no existía la resurrección. Y Pablo era un hombre que creía fielmente en la resurrección. Ese es el mensaje de Pablo.
Y entonces cuando usted oye consejos así, y hay gente, hermano, que por no estudiar las escrituras, amén, dicen a todo. ¿Cómo así? ¿Qué le diría usted a alguien que le venga a decir, hermano, pero el Señor ya no viene? ¿Sabe qué le dijo Pablo? Hijo del diablo. Así le dijo Elías. Ahí dice la Biblia, no está leyendo ahí conmigo, dice, le dijo hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces hay malos consejeros, hermano. Y la iglesia hoy necesita buenos consejeros. La iglesia de hoy necesita gente que se levante y que traiga el consejo de parte de Dios para nosotros. Un consejo de restauración, un consejo que nos haga tomar una posición como la que tuvo Esther. Elimases, Balaames, Aitofeles dentro de la iglesia. Salmo capítulo 1 y versículo 1. Usted se lo conoce bien. Y entonces dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios quiere levantar consejeros de restauración. Y Dios está levantando consejeros de restauración. Pero en el otro lado, el diablo está también levantando consejeros para destruir la iglesia. Y entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con los consejos. Y aquí dice la Biblia en el Salmo 1: bienaventurado aquellos, bienaventurado el hombre que pone atención al consejo, pero que no se deja llevar por el consejo de los malos. Que no se deja llevar por el consejo de los malos, ni ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Pero bienaventurado aquel hombre que no está prestando atención a consejo de malos. Pero usted y yo necesitamos identificar a esa gente. Entonces la iglesia hoy necesita estar velando. La iglesia hoy necesita estar despierta. La iglesia hoy, miren, no solamente en lo físico, porque hoy estamos haciendo algo en lo físico, pero en lo espiritual, que debe de estar despierta. Despertemos, hermano. Es tiempo de despertar. Por eso le leía los pasajes de Esther, cuando el Señor le habla. Mire, el Señor habla y dice que Él despertó. En otras palabras, el Señor despertó, así, lo que estaba dormido, pero lo despertó porque era un tiempo de restauración. Y al mismo tiempo el Señor también levantó a los que iban a restaurar. Entonces la iglesia necesita estar despierta hoy en día. Despertemos, hermano, y prestemos atención al consejo que hemos estado escuchando. No preste atención a consejos de Balaames, no preste atención a consejos de Aitofeles, de Elimases, hermano, que solo van a venir a destruir la iglesia. Cuidado, cuidado. Por eso, mire, yo que oigo, hermano, tantas cosas de pastores, ministros, que dijeron esto, que hicieron aquello, que hermano, yo digo definitivamente esa gente está dando mal consejo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente que está ahí está dormida.
La gente que los oye no se está dando cuenta que están siendo engañados. Pero nosotros no, hermano, y por eso hoy el consejo, hoy la advertencia: no la menosprecies, no la menosprecies. Te va a estar sirviendo esto, hermano. Primera de Reyes 12:6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué aconsejáis que responda a este pueblo? ¿Sabe que lo bueno que hizo Roboam fue haber pedido consejo a los ancianos? El problema fue no haberlo hecho. Entonces ahí que caemos en otro asunto. Porque hay gente que está recibiendo buen consejo, pero no lo quiere. Eso es como aquel que anda buscando trabajo, rogando no encontrarlo. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Y usted que ha venido, y mire, yo por eso digo, cuánta palabra el Señor nos ha permitido recibir en este lugar. El Señor ha traído su bendición, hermano, de muchas formas, de personas, hermanos, ministros que han estado con nosotros predicando la palabra, y que nosotros no queramos hacerlo. Mire, Roboam pidió un buen consejo, si lo aconsejaron bien. Roboam, sírveles tú a ellos, quítale las cargas, sírveles, y vas a ver cómo el pueblo te va a servir. Roboam no le gustó. ¿Usted sabe qué dijo? Vamos a pedirle consejo a los jóvenes. Bueno, entonces la Biblia dice, aquel pasaje que usted se lo sabe en la punta de la lengua y que mucha gente lo usa mal. Maldito el hombre que confiare en el hombre. Vaya. Entonces no confiamos. No, la Biblia no dice, el original no dice así. Maldito el hombre maduro que confía en un inmaduro, para ponérselo más fácil. Entonces hay gente hoy madura pidiéndole consejos a inmaduros. ¿Qué le pueden aconsejar, hermano? Cuando la Biblia habla acerca de los que tenían que, hermano, ministrar la palabra en la iglesia del principio, les dijo en las instrucciones, hermano, que se dieron en la iglesia del principio, era que no permitieran que ningún neófito. ¿Sabe usted qué es neófito? Un nuevo, pues, inmaduro, pudiera estar haciendo ese tipo de funciones. No se puede. Se caen problemas. Y ese fue el problema de Roboam. Entonces Roboam, el principio fue: ok, vamos a oír a los ancianos, muy bien. Pero no le gustó lo que le dijeron los ancianos, porque no quería servir. ¿Cómo es eso que yo soy el rey? ¿Cómo le voy a hacer eso? Si por eso mi papá tuvo éxito, porque les puso cargas. No, pero quítaselas, hombre. No. Entonces los jóvenes le dijeron: ponle más. Sí, dice Roboam, hermano. Se le dividió el reino. Se acabó. Se acabó. Entonces, no solamente se trata de pedirle al Señor su consejo, sino también de obedecerlo, de querer hacerlo. Porque a veces le pedimos a Dios consejo, pero vamos al hombre a pedirle el otro, y terminamos haciendo lo que el hombre pide y lo que el hombre dice, y no lo que Dios pidió. Pero eso solo a mí me sucede, que a veces yo le digo al Señor: Señor, háblame, y el Señor me habla, pero al final yo quiero lo que el hombre dice, y termino mal. Ya se puso serio usted. Esther capítulo 2 y versículo 1. Cuando a Esther, hija de Abihail, 2:15, perdón, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna,
Mire lo lindo de esto. Sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Ester hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. ¿Sabe qué dijo Ester? A mí no me den nada. Yo lo único que quiero es el consejo de Hegai. Y Hegai representa al Espíritu Santo. Hegai representa al Espíritu Santo en nosotros. El único consejo que usted debe atender es el que viene del Espíritu Santo de Dios. Es Él el que le redarguye. Es Él el que le habla. Es Él el que a sus espaldas, la voz que oyes a tus espaldas, no son coincidencias, hermano. No, mire, ¿cómo le llamamos nosotros a veces a eso? No es suerte. Nosotros no creemos en la suerte, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que te va a estar hablando. Es el Espíritu Santo de Dios el que te redarguye. Ese representado en Hegai en aquel momento, cuando Ester necesitaba, Hegai le dijo exactamente lo que debía hacer. ¿Y sabe qué dice? Que hallaba gracia Ester, porque se dejó aconsejar por Hegai. La iglesia hoy que está tomando, hermano, la posición que tomó Ester en aquel momento y que Vasti fue, por la cual Vasti fue destituida, esa iglesia hoy necesita urgentemente el consejo de Hegai. ¿Qué aconsejaba Hegai? Lea lo que Hegai le aconsejaba. Yo se lo aconsejo, valga la redundancia, lo que aconsejaba Hegai. No soy Hegai, ni tampoco, hermano, me puedo comparar con el Espíritu Santo, líbreme el Señor de eso. Pero él aconsejó, mire, la aconsejó también que cuando el rey la vio entrar, el rey dijo: ¿por qué no me la trajeron esta primero? Saber ni cuántas habían pasado ya. Pero cuando le tocó el turno a Ester, hermano, esa mujer iba hermosa. ¿Cuántos quieren presentarse así delante del rey? Yo me quiero presentar delante del rey así, hermano. Hermoso, hermosa. El rey Asuero no tuvo ojos para nada más. La apariencia de aquella mujer. ¿Sabe por qué? Porque se dejó aconsejar por Hegai. Déjate aconsejar. Déjate aconsejar por el Espíritu Santo. Dile no a los Elimases, no a los Aitofeles, no a los Balaames. ¿De qué más le hablé? Consejo de los malos. Y de los 7 que tenía, ay, hermano, actitudes en nosotros. Esto es tremendo. Entonces, si estamos anhelando encontrarnos con el rey, este es el consejo. Preste atención al llamado y a la advertencia del Espíritu Santo que le está redarguyendo. Perdón, no son corazonadas. Tuve una corazón, no son corazonadas, no son coincidencias, no es la suerte, no que la gente le esté diciendo, es el Espíritu Santo de Dios que le está hablando y le está advirtiendo y le está diciendo en este momento a la iglesia: el tiempo se está acercando. Yo no sé cuántos meses lleva usted ya de mirra, ni cuántos meses de perfume llevamos, hermano. Pero lo cierto es de que vamos a tener que dar la talla, porque el que empezó la buena obra, Espíritu Santo, en nosotros la perfeccionará. Hegai. Hegai. Y aquí lo voy a dejar. Hay más que podemos compartir, pero los hermanos se me van a dormir, los que tienen que seguir predicando. Proverbios 24:6. Yo por eso le estoy gritando, para que no se me duerma. Proverbios 24:6.
porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros hay victoria. Está la sabiduría. ¿Cuántos anhelan la victoria de parte de Dios? Entonces dice que en la abundancia o en la multitud de consejeros. Entonces oigamos pues, han venido ministros de Dios, hermano, a este lugar. Oigamos, hoy tenemos multitud de consejeros hoy en esta vigilia. Hay multitud de consejeros. Présteles atención, porque en la abundancia de los consejos va a haber victoria en el nombre de Jesús. Va a haber victoria. Así que preste atención al consejo. Preste atención al consejo que hoy el Señor está dando para su vida. No permitamos que nos destituyan. Que nos destituyan. La iglesia hoy necesita ser restaurada. Necesitamos ser restaurados. Yo no sé si usted anhela una restauración, pero yo le quiero invitar a que usted se ponga de pie mientras mis hermanas ministran esta noche. No estamos finalizando la vigilia, estamos terminando nuestro primer servicio, pero yo quiero orar en esta hora, porque yo sé que en algún momento el consejo que posiblemente nosotros acatamos haya sido un consejo de gente como Elimás, de gente como Aitofel, que nos agarraron cansados, nos agarraron fatigados en un momento de prueba y nos dieron un consejo que posiblemente no venía de parte de Dios. Y eso nos ha venido persiguiendo, nos ha venido, hermano, trayendo consecuencias. Pero en esta noche vamos a orar, y yo quiero orar por su vida. Yo quiero orar, ministrar esta palabra, porque hoy le vamos a dar lugar al Espíritu Santo, a que sea el Espíritu Santo el que te esté redarguyendo, a que sea el Espíritu Santo el que maneje, el que controle tu vida. Ya basta de dejarnos guiar, hermano, por consejos de hombres, gente inmadura, neófitos, que lo único que han hecho, hermano, es llevarnos por mal camino. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre que no ha andado en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Yo quiero que levante sus manos delante del Señor, y que en esta noche le pidamos perdón al Señor por aquellos consejos, advertencias que un día el Señor nos dio y que nosotros menospreciamos, que no atendimos al consejo, al llamado de Dios, y que eso ha traído consecuencias a nuestra vida. Ha sido afectada nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar. Pero como iglesia, hoy necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como Esther. Hemos hablado de Vasti y hemos entendido la razón por la que fue destituida. Aquella mujer, aquella reina perdió su corona, pero tú no vas a perder la tuya. No vamos a perder nuestra corona. Aquello que el Señor nos entregó, aquello que el Señor te ha dado, no lo vas a perder. Pero necesitamos en esta noche decirle al Señor: yo no quiero nada más
que el consejo de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me aconseje, que sea tu Espíritu Santo el que me hable, que sea tu Espíritu Santo el que me redarguya. Yo ya no me quiero mover por mis propios pensamientos o mis sentimientos. Yo quiero hacerlo porque tú me estás hablando, Señor. Seamos una iglesia despierta. Seamos una iglesia despierta, una iglesia que está prestando atención, una iglesia que escucha, que anhela el consejo de parte de Dios. Que le pidamos hoy al Señor: Señor, envía siempre de tu consejo sobre mí. Envía siempre de tu consejo sobre mí. Perdónanos, Señor, por aquellas veces en las cuales no obedecimos a tu consejo. Por aquellas veces, Señor, en las cuales menospreciamos tu consejo. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, pidiéndote una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones. Este es un tiempo en el cual necesitamos tener nuestro espíritu despierto, nuestros ojos abiertos, los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento abiertos. Porque la venida del Señor está cerca y necesitamos nosotros ese consejo de parte de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que tú has traído, Señor, y que tú tienes en este lugar, Señor, al cual tú le has enviado, Señor, tu palabra, al cual, Señor, tú has enviado tu consejo, Señor, al cual tú has hablado de muchas formas y de muchas maneras. Hoy, Señor, pedimos una vez más que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, redarguyas nuestra vida. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón y que restaures, Señor, que restaure los corazones. Es un tiempo de restauración, Señor, que tú has traído, que tú estás trayendo, Señor, hoy sobre esta congregación, sobre la iglesia, Señor, y sobre todo aquellos que están anhelando el consejo tuyo. Hay consejeros de restauración. Hay consejeros como Hegai, que anhelan que la iglesia se presente delante del Rey, preparada, lista. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo este pueblo, Señor. Yo te doy gracias por ellos, Señor, porque yo sé que tú has abierto sus sentidos espirituales, porque tú has estado tocando sus corazones, Señor, y porque tú has estado obrando, Señor, en ellos, y tu Espíritu Santo no los ha dejado tranquilos, Señor. Tu Espíritu Santo les ha estado hablando, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Despierta hoy a tu pueblo, Señor. Levanta, Señor, levanta a los valientes, levántalos. En el nombre de Jesús, levántalos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias, Señor, por los consejeros que tú tienes en este lugar, Señor. Consejeros, Señor, que tú has levantado, Padre Celestial, para la restauración, Señor, de tu iglesia. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor. Cantamos al Señor. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en las corrientes